Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy estamos en estos maravillosos jardines del Museo de Arte Moderno con Natalia Polak, que es la directora, y pues con quien quisiéramos platicar un poco, primeramente sobre tu trayectoria profesional, Natalia, porque bueno, nosotros sabemos que estudiaste Historia del Arte en la Ibero, luego estudiaste la maestría en Historia del Arte en la UNAM, y después hiciste también especialidad en Gestión Cultural a través del ITAM, ¿es correcto? Sí, bueno, la especialidad fue en el Instituto de Liderazgo en Museos, que de hecho trabajé ahí, y era un convenio entre el ITAM y el instituto con apoyo de la Fundación Getty, donde pues muchos directores de museos tomamos este diplomado en alta especialidad de museos. Wow, qué maravilla. Y nos gustaría un poco que nos platicaras la importancia de una directora gestora cultural, porque evidentemente, pues vaya, nuestras audiencias mayormente son juventudes, son universitarias, y nos gustaría pues justamente hablar de la importancia de la profesionalización. ¿Por qué es importante conocer pues todos la materia de gestión cultural para poder llevar a cabo las diferentes gestiones que se tienen que hacer en un museo? Bueno, qué bueno que mencionas el tema de profesionalización. Con los años se ha ido profesionalizando el trabajo y las diferentes áreas en los museos. Yo estudié Historia del Arte, que es una carrera muy teórica, y conforme salí de la carrera y siempre he trabajado en museos. Ya ahora, cuando yo salí, no había especialización en ciertas áreas, había muy pocas carreras de gestión cultural. Ya cada área de museo tiene una especialización, desde el área de movimiento de obra, que requiere un grado de capacitación muy especializado, el área de curaduría, el área inclusive de administración. No es lo mismo estar en área de administración de una empresa, por ejemplo, que de un museo público. Los museos cada vez se especializan más en sus áreas y cada vez hay más campos de estudio para alcanzar mejores resultados en la labor a diario. Yo, cuando salí de la carrera, ya estaba trabajando en el MUNAL como asistente en la curaduría, estaba en el área de fototeca, y siempre he trabajado en museos. Hice mi servicio social en el Carrillo Gil, en la época de Silvia Pandolfi. Después estuve en el MUNAL con Graciela de la Torre. Después me fui a Inglaterra a estudiar. Estuve en Christie's Education en Londres. Regresé, estuve en la Coordinación Nacional ahora de Artes Visuales, antes era de Artes Plásticas, donde Lima. Tuvimos oportunidad de coincidir. Exactamente, exactamente. Trabajé en el Museo de Arte Moderno, llegué a trabajar aquí en el 2000, estuve hasta el 2007, estaba en el área de gestión de exposiciones, un área que se dedica a todo el movimiento de exposiciones, al movimiento de obra, no solo las exposiciones que vienen de fuera o exposiciones que se integran con obras de préstamos de otras instituciones o de colecciones particulares. Estuve en esa área de gestión de exposiciones que tú la conoces muy bien, Reina, porque has estado también en esas áreas de registro de obras. Sí. Y bueno, yo siempre digo, el detrás de las cámaras de una exposición es muy apasionante, pero son caminos sí de especialidad, de conocimiento y de mucha experiencia laboral, sobre todo. O sea, uno sale de la carrera y pues te vas curtiendo en el campo profesional, porque nadie te enseña en una carrera de historia del arte ciertos temas que tienen que ver con la administración, con la gestión, y que los vas aprendiendo en el camino. Y aparte, no es lo mismo hacer gestión cultural en una institución pública que en una privada o que en una ONG. He estado en los tres campos,
en instituciones públicas, como te comentaba, en museos. Estuve en el Museo de Arte Moderno, en la Coordinación de Artes Visuales del Instituto, en el MUNAL, pero también estuve en asociaciones, sobre todo civiles, que tienen que ver con el arte. Apoyé en el área de gestión de Casa Guavi, en el área de gestión de Casa Gallina, y después yo abrí una asociación civil que se llama Local 21, y es otro tipo de gestión que se dedicaba Local 21 a difundir proyectos de artistas emergentes en la ciudad y periferias de la ciudad. A lo que voy es que sí, el campo de especialización, más allá de los estudios académicos, pues los vas adquiriendo en la experiencia laboral. Y en ese sentido, Natalia, pues tu larga trayectoria y tus múltiples incursiones, como dices, en diversas áreas de este mundo, que es el mundo del arte y la cultura, quería que nos contaras un poco, porque ahora estás al frente de este gran museo, que es el Museo de Arte Moderno, uno de los grandes, por donde han pasado también personas interesantísimas y demás. Quisiera que nos hablaras en concreto de tu gestión aquí como directora. Primera, ¿qué hace una directora de museo? Porque, bueno, si bien nos acabas de mencionar varias áreas, ¿qué implica estar a la cabeza de este? Y, en concreto en este museo, en el día de hoy, pues, ¿en qué momento está este museo y hacia dónde va? Bueno, yo llegué al Museo de Arte Moderno el 1 de febrero de 2019 con esta nueva administración de gobierno federal. ¿Qué implica ser directora de un museo? Implica primero conocer bien cómo funciona un museo. Como te comentaba, yo empecé de asistente curatorial, después fui jefa de departamento, después fui subdirectora. Hay que saber muy bien cómo trabaja esta máquina, en donde como directora tienes que estar todo el tiempo cuidando que no se detenga el engranaje de ningún proceso. Porque en un museo, aunque cada área esté especializada, hay que saber en qué momento el área de curaduría tiene que soltar un proyecto de exposición para pasárselo al área de comunicación, pero también al área de registro de obra, pero también ver con los arquitectos todo el tema de diseño museográfico, pero también ver con los administradores todo el tema de gestión de fondos y de administración de los recursos y de normatividad. Es decir, como directora es sí, o sea, va a sonar muy trillado, pero sí es un poco el capitán del barco para que pueda navegar el barco. Todas las áreas que trabajan en el museo tienen que estar muy bien coordinadas y hay que estar enterado de todo lo que pasa. Para mí es fundamental facilitar la comunicación entre todo el equipo de trabajo, desde la persona que trabaja en intendencia hasta la subdirectora del museo. Todos son parte fundamental para que el museo funcione al 100%. Claro. Y ahí es interesante porque fíjate que justamente nuestro quinto número estará haciendo una reflexión en torno de los procesos, métodos, mecanismos, posibilidades o imposibilidades de creación colectiva. Evidentemente, pues estamos trabajando en distintas áreas, ¿no? Desde una obra de arte, pero también una puesta en escena. Y yo estoy asociando que el llevar a cabo una exposición es algo similar a hacer una puesta en escena, ¿no? Sobre todo cuando tienes un museo que opera de manera híbrida, en el sentido que el MAM tiene su colección particular, ¿no? Entonces, por un lado tienes ese bagaje tan grande de obra que le tienes que dar acomodo y que le tienes que dar pertinencia de acuerdo a tu idea curatorial y que lleves con tu equipo, por ejemplo, y por supuesto, pero también por otro lado está la parte de las exposiciones temporales, ¿no? Las exposiciones que armas también con un fin muy particular. Entonces, a mí me gustaría preguntarte en ese sentido, como directora de orquesta, como directora de obra, de esta gran puesta en escena,
¿cómo manejas para lograr esta creación colectiva? ¿Cómo puedes entretejer, digamos, estos lazos? Y justo tú decías, facilitas la comunicación, pero yo creo que también más allá de eso tienes que ver, ¿no? Todas tus pros, tus cons, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo haces eso? Bueno, sobre tu pregunta y retomando lo que no te contesté sobre el programa curatorial o la visión que tenemos, cuando yo llegué, no había consolidado como tal un equipo de curadores, no había un curador en jefe. Para mí eso era muy importante porque también hay que saber, pues saber cuál es como el papel del director. Voy a ser curador, voy a ser gestor, voy a ser administrador, me voy a dedicar a escribir los catálogos del museo, me voy a dedicar a hacer los contenidos. Yo tenía muy claro que yo necesitaba un curador en jefe y que necesitaba un equipo de curadores. Entonces, lo primero fue conformar un equipo de profesionales, de gente que se ha formado académicamente como curadores. De ahí hicimos un planteamiento de los ejes curatoriales que sentíamos y que requería el museo. Exposiciones, por supuesto, que dialogaran con el acervo del museo. El Museo de Arte Moderno tiene un acervo de más de 3.500 obras. Exposiciones que dialogaran con lo que está pasando. Exposiciones que no solamente incluyeran manifestaciones plásticas, manifestaciones visuales, queríamos integrar también música, literatura, danza, tener una visión mucho más interdisciplinaria, exposiciones de generaciones, en fin. Entonces, lo que hicimos fue conformar este equipo de curadores jóvenes. A la cabeza está la doctora Brenda Caro Cocotle, y bueno, cuando yo llegué había ya una exposición programada, una colectiva. Lo primero que pregunté al curador invitado que está en ese momento fue, estamos en la sala de juntas, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Genial. Y era una mesa de hombres y habíamos 2 mujeres. Y todos se voltearon a ver y como, ¿por qué pregunta eso? No sabemos. Dije, pues cuéntenos ahorita. Y misteriosamente, pues sí, habían 90% hombres, 10% mujeres. Ahora tenemos un equipo curatorial, 90% mujeres, 10% hombres. Exposiciones en donde haya más balance en la representación hombres, mujeres, exposiciones inclusivas, hablar de los temas que se hablan de la reja para afuera. Para nosotros era muy importante que el museo, aparte que el museo, más allá de ser un espacio que expone y que exhibe exposiciones, ¿qué más somos? ¿Cómo nos repensamos? ¿Cuál es nuestro papel frente a lo que está pasando de la reja para afuera? En ese sentido hemos tenido muchos programas ahora en el sistema híbrido, virtuales, exposiciones digitales, y la verdad que con todo este tema de la pandemia, de haber cerrado algunos meses, de tener audiencias reducidas en el espacio, hemos tenido mucha participación. Me interesaba también talleres, no un taller de pintura ni de manualidades, talleres que nos hicieran pensar sobre nuestras diferentes condiciones, sobre temas de género, sobre temas de infancia, tener diferentes lecturas. Yo soy muy respetuosa del trabajo de mis compañeros, a mí me gusta trabajar de manera muy horizontal. Entonces, los curadores tienen propuestas, las vemos, inclusive conformamos un comité curatorial, un cuerpo colegiado de especialistas que son los que nos apoyan revisando la viabilidad de los proyectos de exposición que llegan al museo. Es decir,
todas las decisiones que se toman en el museo en cuanto a programación son consensadas con especialistas, es un trabajo en equipo y las exposiciones también se revisan con un comité de expertos invitados. Y esto que mencionas, Natalia, respecto de, por un lado, la pandemia y también de una búsqueda quizá, y me voy a atrever a quizá poner palabras en tu boca, personal por acercarse al público y por poner estos temas importantes que nos atañen a todos como sociedad, pues ahí afuera, ¿no? Dejar de pronto estos quizá ideas más vetustas del museo como un lugar de la alta cultura, un tanto lejana. ¿Cómo hacer para verdaderamente invitar a la gente a que esté cada vez más cerca, que considere estos espacios como suyos, que son lugares de diálogo antes que otra cosa, en donde se viene a convivir, sí, con el arte, pero a poner en juego ideas que nos puedan construir como seres humanos, y bueno, un tanto cuanto idealistamente, pero desde ahí me muevo, pues sí, repensarnos para perseguir quizás los cambios que queremos ver en nuestro país. Sí. ¿Cómo hacer eso? Pues y más cuando hemos tenido este periodo de crisis tras la pandemia. Pues justamente ahora estamos en un momento histórico importante en donde hay una intervención de reestructuración, de restauración de la infraestructura del museo. El museo desde el 1 de enero de este año entró en un proceso profundo de remodelación de su infraestructura, pero no solo de remodelación y de adecuación y de mantenimiento de la infraestructura. Todo esto conlleva a una visión diferente de cómo estamos repensando el Museo de Arte Moderno. Desde el 13 de junio el museo está cerrado, estaremos abriendo hacia fines de año y las buenas noticias para pensar un museo en donde no solo sea este cubo blanco, en donde no toques, no hables, no grites, no, el jardín escultórico en donde estamos, para mí el jardín escultórico es la 6ª sala del Museo de Arte Moderno. A partir de que se reabra el jardín, vamos a ir abriendo paulatinamente las diferentes áreas. Una buena noticia es que tú puedes venir a disfrutar del jardín escultórico con sus 78 esculturas que aparte acaban de ser restauradas. Casi la mitad de las esculturas estaban en muy malas condiciones. Tú vas a poder pasear por el jardín escultórico de manera libre, es decir, no necesariamente para entrar a este jardín tienes que pagar un boleto. Tú puedes entrar al jardín sin tener que pagar un boleto al museo. Si ya quieres visitar las exposiciones del museo, puedes ir comprar tu boleto o el domingo con tu credencial acceder gratuitamente. El jardín se convierte en un espacio de acceso público, en un espacio público. Es decir, tú puedes transitar por el jardín, puedes venir, caminar, sentarte, pues sí, a descansar y no necesariamente tienes que acceder al museo. Hicimos una revisión de las cédulas, de todo el cedulario de las esculturas, hicimos una nueva propuesta no solo de contenidos, sino de diversas lecturas en braille, lecturas en señas mexicanas, lecturas en un lenguaje de acceso para niños o para gente con autismo, etcétera. Lenguajes, cédulas bilingües, va a haber un recorrido podotáctil para las personas ciegas, es decir, lo que decías, cómo invitamos, cómo hacemos que este espacio sea para todos, teniendo un jardín escultórico para todos, con diferentes lecturas, con diferentes actividades, con un programa público, donde aparte de las exposiciones suceden cosas en el jardín. Abrimos un nuevo espacio de biblioteca
no solo de consulta para especialistas, hicimos también un trabajo de catalogación y depuración para tener una biblioteca especializada en arte, sino una biblioteca, si quieres pasar una tarde, sentarte a hojear una revista, un libro, sin necesariamente ser un investigador, puedes hacerlo con una sección de arte para niños, que si vienes con tus hijos o en familia, también los niños puedan sentarse a tomar un libro y leer. Es decir, somos mucho más que un espacio de exposición. Somos un museo vivo, recuperamos espacios en el edificio principal, en el descanso de las escaleras, un espacio que estaba destinado a la tienda del museo. Le hemos dado otro sentido para que sea un pequeño anfiteatro donde puedan haber conciertos, donde pueda haber lectura para niños y poder ofrecer al público diferentes posibilidades de visitas. Si no quieres entrar a la exposición, pues tienes muchas otras cosas que hacer. Si quieres entrar a la exposición, también tienes muchas cosas que hacer, porque en paralelo a las exposiciones tenemos publicaciones digitales, talleres, visitas guiadas. Y en este sistema híbrido también tenemos a través de nuestra página web recorridos virtuales, es decir, nos estamos repensando y esto ha sido parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, repensando desde nuestro territorio del bosque, no de nuevo, de las rejas para adentro, tener un diálogo con los museos vecinos, tener actividades o lecturas y cruces, lecturas con cruces de acervos entre museos y repensarnos también como un nodo de artes visuales de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que componemos y somos parte de este territorio. Claro, y a mí me gustaría preguntarte, simplemente como gestora cultural que eres, y digamos, habiendo ya trabajado casi 3 años al frente de este museo, pero habida cuenta de todo el bagaje que tú tienes, a mí me gustaría saber qué estrategias de política cultural crees que en un momento dado pudieran funcionar. Tú acabas de mencionar algo y pareció que pasó así como desapercibido, pero no, Natalia, yo creo que es un punto nodal de muchas de las cosas que pasan en México y es esta incomunicación o falta de comunicación dentro de muchas instancias culturales que están a la par, ¿no? Yo recuerdo muchísimo cuando de pronto yo veía en el Museo de Palacio de Bellas Artes que teníamos estas exposiciones de 500,000 personas que visitaban, ¿no? Y los grandes temas y las grandes exposiciones, y de pronto había museos por ahí pequeñitos que pues, no se paraba nadie, ¿no? Y que no había esto que acabas tú de mencionar, esta intención de hacer una concomitancia, hacer una reverberancia, hacer una repercusión, hacer un grupo, un equipo, y justamente aprovechar aquí, por ejemplo, que tienes todos los museos del bosque, bueno, pues ver esas estrategias. Entonces, en ese sentido, ¿qué políticas culturales se están entablando para hacerlos dialogar, ¿no? Para que justamente, no sé si, por ejemplo, como en otros países tienen tu cartilla de visita donde pagas cierta cantidad y puedes entrar a 3, 4, 5 museos en un solo día, o si, por ejemplo, el turibús de pronto puede hacer algunas funciones similares y ahí pues haces un poquito de combinación entre el turismo cultural, ¿no? Y obviamente los museos, que también implica un turismo cultural, además de un resguardo patrimonial, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esto? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INVAL ha consolidado una red de museos en donde participamos los 18 museos del instituto, en donde estamos en continuo diálogo, en continua comunicación y hemos tenido muchas alianzas y colaboraciones con otros museos. Tuvimos un proyecto de archivos con la Sala de Arte Público Siqueiros. Actualmente estamos teniendo un programa de los 500 años con el MUNAL. Es decir, sí hay cruce y sí hay diálogo con nuestros colegas. Hay una red de museos que la pueden seguir a través de las redes sociales, en donde te enteras no solo de lo que está haciendo cada museo, sino de los trabajos y de los proyectos colaborativos que hay. La verdad es que sí hay muchos. Nosotros hemos trabajado, te digo,
hemos tenido mesas de diálogo con directores de otros museos, hemos trabajado programas públicos con otros museos y la idea ahora también, de nuevo, con los museos que formamos parte del Bosque de Chapultepec, estamos viendo estas colaboraciones entre equipos, entre exposiciones, y lo que dices, la posibilidad, la verdad es que sí la estamos estudiando y eventualmente veremos qué se puede resolver, pero de tener una entrada compartida, como dices, si ya entré al MAM, que ese mismo boleto me diera oportunidad de conocer, entrar a otros espacios, sí lo estamos trabajando. Yo quiero regresar a este museo porque si bien hemos hablado de él en general, quiero que nos cuentes un poco más para quienes a lo mejor no lo conocen del todo o han oído hablar, pero no tienen en claro cuál es la visión, porque su nombre mismo lo dice, Museo de Arte Moderno, pero este acervo que mencionabas que es tan vasto, cuéntanos cuáles son, digamos, es horrible hacer eso, porque pedir cuáles son los highlights de una colección, pero ¿qué alberga este museo? Más aparte las exposiciones que ya mencionaba Reina, que son temporales, pero ¿cuál es la personalidad del Museo de Arte Moderno? Bueno, pues a los que no conocen el museo, sí los invito a que a fin de año revisen en nuestra página y en nuestras redes cuándo va a ser la fecha de apertura. El museo por sí es una joya arquitectónica de Ramírez Vázquez y de Mijares, se fundó en 1964. ¿Y qué alberga el museo? Una espléndida y única y fabulosa colección de arte moderno de México. Van a poder ver ni más ni menos que las dos Fridas de Frida Kahlo, obras maestras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, la maravillosa colección de Remedios Varo. Sí. Remedios Varo, tenemos no solo la colección más grande de pinturas, sino todo su acervo artístico y documental. Que además es patrimonio. Patrimonio artístico de la nación. María Izquierdo, los grandes modernos, pero bueno, surrealistas, mujeres fantásticas como Leonora Carrington, Alice Raón, Remedios Varo, ya lo dije, todos los artistas de la ruptura, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, de quien vamos a tener una exposición retrospectiva el próximo año, Manuel Felgueres, ahorita Manuel Felgueres, Lilia Carrillo, Rufino Tamayo, es decir, los grandes maestros mexicanos, los grandes artistas, pintura, escultura. También vamos a iniciar ya con esta remodelación, vamos a tener un área donde vamos a tener programación para cineclub, un archivo que estamos catalogando, donde hay sí, investigadores que quieren adentrarse al acervo histórico del museo puedan consultarlo. Acabamos de restaurar la obra Obi del maestro Erzúa, la maravillosa escultura de Matías Geritz, La serpiente del eco, que aparte la teníamos en el jardín y va a ser la escultura que nos recibe, también se está en el Museo de Arte Moderno, es la escultura que desde Reforma abre las puertas y te invita a pasar al Museo de Arte Moderno. Natalia, pues está genial, es que la verdad se antoja ese menú, se antoja, estaremos por supuesto al pendiente de la próxima apertura y digamos a manera de cierre, a mí me gustaría que dirigieras a las audiencias que podamos alcanzar con esta entrevista, que les mencionaras, por ejemplo, sobre todo fíjate que en la Universidad de la Comunicación tenemos 9 carreras, todas ellas que están centradas en la creación de contenidos.
Entonces, justamente en ese sentido, a mí me gustaría que le dieras un mensaje a las juventudes que están estudiando y que están forjando sus caminos, cómo involucrarse, qué hacer, cómo aventarse en esta historia de la creación de contenidos, qué hay que considerar, qué no hay que obviar. ¿Cuál sería tu recomendación para estas audiencias? Mi recomendación es conozcan a los artistas, vengan a visitar los museos. El museo no es un lugar aburrido, el museo puede ser muy divertido, pueden venir en grupo, pueden pasar una tarde sin tener que gastar dinero, pasándola bien, aprendiendo, tomando un taller interesante, desconectándose de sus teléfonos, creando, pensando, aprendiendo. Tienen que abran esas puertas, salgan del teléfono, vengan a estos lugares, no cuesta dinero, los domingos es gratuito, con sus credenciales también es gratuito. Siempre podrás encontrar en el Museo de Arte Moderno una exposición, un lugar como este jardín, limpio, seguro, con esculturas de diferentes artistas mexicanos y que vivieron en México. Aprendan de su cultura, identifíquense con su país, con lo que somos, y sáquenle provecho. Tenemos muchísima oferta, tenemos talleres de fotografía, talleres de historia del arte, de creación literaria, y son gratuitos, entonces aprovechenlo. Y sean bienvenidos al Museo de Arte Moderno. Pues Natalia, con eso nos despedimos, no sin antes agradecerte enormemente por abrirnos las puertas de este maravilloso espacio que en efecto ahora está en remodelación, pero que prontamente abrirá sus puertas recargado. Y muchas gracias por tu hospitalidad, por tu tiempo. En nombre de la revista Antidogma, Regina Villar y yo, te lo agradecemos enormemente. Muchas gracias y muchas felicidades por la publicación. Gracias a ustedes. Buenas tardes.